Los nazis y los árabes de Palestina. Creo que hace un buen título. Los nazis siempre son interesantes, y la conexión entre ellos y los árabes de Palestina es un tema del que no se escucha mucho, a pesar de su gran importancia. La evidencia de esta conexión y el impacto que tuvo es muy convincente. El líder de los árabes de Palestina, Haj Amin al-Husseini, vivió en Berlín desde noviembre de 1941 hasta el final de la guerra en 1945. Este hecho por sí solo merece ser mencionado. Incluso se le otorgó, y sé que esto suena loco, en realidad es loco, el estatus de ario honorario. Originalmente eres de una raza inferior, pero después de recibir este premio, eres parte de la raza superior. Kajamil al-Husseini no fue el único líder de los árabes en Palestina colaborando con los nazis. Fawzi al-Kawakji y Hassan Salame, dos líderes más, estaban allí con él, y algunos líderes árabes de Irak. Hablaré de todos. Pero comencemos desde el principio. Inicialmente a los nazis no les molestaba demasiado los árabes y los musulmanes. Hitler estaba obsesionado con dos otras razas, los judíos y los eslavos. Cuando se habla de la conexión entre Hitler y el mundo musulmán, es importante diferenciar entre cómo Hitler veía a los árabes y cómo veía al Islam. Hitler sí veía a los árabes como una raza inferior y los llamó medio monos al menos una vez. Sin embargo, cuando se trata del Islam como religión e ideología política, Hitler adopta un tono diferente. Le gustaba el Islam y veía las similitudes entre la ideología nazi y el Islam. Hitler odiaba el cristianismo, ya que lo veía como una religión débil y consideraba al Islam como una religión militante y agresiva que se adapta mejor a los alemanes. En discursos, Hitler dijo que los pueblos del Islam siempre estarán más cerca de nosotros que, por ejemplo, Francia. También dijo que si Carlos Martel no hubiera sido victorioso en Poitiers, donde Martel derrotó a los musulmanes en Francia en el siglo VIII, entonces probablemente todos nos habríamos convertido al maometismo, al Islam, esa secta que glorifica el heroísmo y que abre la séptima puerta solo al valiente guerrero. Entonces las razas germánicas habrían conquistado el mundo. Así que Hitler era más fanático del Islam que de los árabes. Y cuando se trata de su conexión con el mundo árabe, es importante entender que se basaba principalmente en intereses comunes. El odio hacia los judíos y la lucha contra los británicos en Europa y el Medio Oriente. Ahora una nota rápida al margen. A diferencia de mis otros videos, al final de este recomendaré algunos libros a los que hago referencia al hacer este video. También consulté Wikipedia y una página llamada Relaciones entre la Alemania nazi y el mundo árabe. Dice, las relaciones políticas y militares de cooperación se basaban en hostilidades compartidas hacia enemigos comunes como el Reino Unido y Francia, que tenían colonias en el mundo árabe junto con el comunismo y el sionismo. ¿En serio? Hostilidades compartidas hacia enemigos comunes como el Reino Unido, Francia, el comunismo y el sionismo. Entonces, cuando Hitler se reunió con líderes árabes, dijo que tenemos en común. Odiamos a los británicos, a los franceses y ¿a quién más? Los sionistas. No. Cuando Hitler se reunió con líderes árabes, y pronto hablaremos de ellos, el principal aspecto que los unía era su odio hacia los judíos. No los sionistas, los judíos. No solo los judíos en la tierra de Israel, sino todos los judíos en todo el mundo. No quiero que solo te fíes de mi palabra. Demuéstrame que estoy equivocado. Ve y encuentra un libro y dame una sola cita que muestre a Hitler y a los líderes árabes diciendo algo en contra de los sionistas. Siempre se trataba de su odio hacia los judíos. Aquí hay algunas citas. El mufti Haj Amin al-Husseini dijo, nuestra conexión fundamental para cooperar con Alemania era tener carta blanca para erradicar a todos y cada uno de los judíos de Palestina y del mundo árabe.
Le pedí a Hitler un compromiso explícito para permitirnos resolver el problema judío de una manera acorde con nuestra aspiración nacional y racial y de acuerdo con el método científico innovado por Alemania en manos de sus judíos. La respuesta que obtuve fue: los judíos son tuyos. En noviembre de 1943, en un discurso pronunciado frente a musulmanes en Berlín, el mufti dijo: los judíos son egoístas. Los judíos son el enemigo del Islam. Ellos son los que mataron al profeta Muhammad. Los árabes, y especialmente los musulmanes, deben expulsar a los judíos de los países árabes. Esta es la solución final. El profeta Muhammad utilizó esta solución hace 1300 años. Alemania nunca dañó a los musulmanes y está luchando contra nuestros enemigos comunes, los judíos. Lo más importante es que han encontrado la solución final al problema judío. Así que no, los escritores de Wikipedia están intentando reescribir la historia. No es su puro odio al sionismo, es su puro odio a los judíos lo que conecta a Hitler y al mundo árabe. Otro factor de conexión fueron los británicos y los franceses, quienes controlaban gran parte de Medio Oriente, y los nazis supieron cómo usar esto a su favor. Alemania casi no tenía colonias, no porque estuviera en contra de la idea de ellas, sino debido a la historia alemana. Los franceses y británicos tuvieron imperios establecidos por siglos. Los alemanes estaban divididos en muchos reinos, y cuando se unieron para formar un imperio en 1870, habían perdido el tren colonial. Y había muy pocas colonias alemanas. Y lo interesante es que los nazis utilizaron el hecho de que Alemania no era una potencia colonial para ganar popularidad entre los árabes. Funcionó bien en Irak y en cierto grado en Egipto y Siria. Su problema era que sus aliados, los italianos y la Francia de Vichy, sí tenían colonias. Así que Alemania no podía simplemente ir a los árabes y decir que estamos aquí para liberarlos del mal colonialismo europeo. Sin embargo, los nazis fueron hasta cierto punto responsables del desarrollo del nacionalismo árabe en Irak, Siria y Egipto. Este tema merece su propio video porque nadie está hablando de ello. Pero volvamos a los líderes de los árabes de Palestina y su conexión con los nazis. Comenzaré con el mufti Haj Amin al-Husseini. Como mencioné al inicio del video, estuvo la mayoría de los años de guerra en Alemania. Llegó a Berlín en noviembre de 1941. Después de 3 semanas en Berlín, se reunió con Hitler. Piénsalo. Noviembre de 1941 es cuando el ejército alemán comenzó a perderse en Rusia. Los alemanes estaban convencidos de que Rusia caería en pocas semanas. Pero para noviembre habían comenzado a darse cuenta de que no iba a suceder. En cuyo caso necesitaban prepararse para el extremadamente frío invierno ruso, que infundía el temor de Dios en todos los europeos, incluyendo a Hitler, ya que fue lo que quebró a Napoleón. Así que tienes la ofensiva alemana en Rusia, que es la ofensiva más grande en la historia de la guerra militar, y los alemanes están entrando en el invierno ruso, y aún así Hitler encuentra el tiempo para reunirse con el líder de los árabes en Palestina. Esto muestra cuánto valoraba Hitler su reunión con el mufti. Si te ves a ti mismo como alguien que sabe mucho sobre la historia del conflicto israelí-árabe, pero no sabías que el mufti estuvo en la Alemania nazi durante la mayor parte de la guerra, no te sientas mal por ello. Aunque no está en disputa, de alguna manera no surge demasiado a menudo. Quizás porque esta parte de la historia no encaja con la narrativa que los palestinos quieren transmitir. Entonces, el mufti vivió la vida de los guerreros en Berlín, pero esa no es realmente cuando comenzó la conexión. Ahora profundicemos un poco más en eso. El mufti fue responsable de los mortíferos disturbios contra los judíos durante el mandato británico en Palestina en 1921 y 1929. En 1933, 2 meses después de la elección de Hitler, el mufti se reunió con el cónsul alemán en Jerusalén y el informe de regreso a Berlín decía: el mufti me explicó hoy en detalle que los musulmanes, tanto dentro como fuera de Palestina, dan la bienvenida al nuevo régimen en Alemania y esperan la propagación de formas fascistas y antidemocráticas de gobierno a otros países. La economía y la influencia política judías actuales son perjudiciales en todas partes y deben ser combatidas.
Creo que esta cita habla por sí misma. A esto se suma que en 1936 el Mufti fue responsable de la revuelta árabe contra los judíos y los británicos. Para financiar la revuelta, el Mufti y su pandilla árabe robaron, extorsionaron, secuestraron y mataron a otros árabes. Pero parte del dinero provenía de Italia y Alemania. El Mufti también contactó a los italianos para que le ayudaran a envenenar el agua de Tel Aviv. Desde Palestina, el Mufti huyó a Irak. Irak estaba inmerso en una lucha de poder entre los partidarios de los británicos y los partidarios de los nazis. El diplomático nazi Fritz Groba, recuerda este nombre, financió y apoyó a Rashid al-Kailani, quien por un corto periodo de tiempo fue el primer ministro de Irak. El Mufti se unió a ellos y durante esta batalla en Irak entre los pro-británicos y los pro-nazis iniciaron el programa Farhud contra los judíos de Bagdad. El programa Farhud es la primera vez que vemos el efecto de la cooperación árabe antijudía y nazi. Los nazis proporcionaron la propaganda y el dinero, los árabes los cuchillos y los hachas. Cientos de iraquíes asaltaron las calles y asesinaron al menos a 180 judíos. Las mujeres fueron violadas y se robó la propiedad judía. Y hay una foto bien conocida de este pogromo árabe nazi y ves las calles llenas de árabes con cuchillos y espadas. Y por cierto, mientras estamos en ello, ¿alguna vez has visto a cientos de judíos, hombres y mujeres, irrumpiendo en las calles buscando matar a árabes? Nunca jamás. Después de que los británicos tomaron el control, tanto el Mufti como al-Kailani se fueron a Alemania. En Berlín, el Mufti recibió un salario mensual y una oficina llamada Das Arabische Bund-Unquartero des Gro Mufti, desde donde transmitió propaganda nazi en árabe a los países de Medio Oriente y África del Norte. En el verano de 1942, mientras el ejército alemán avanzaba por África del Norte, las SS establecieron una unidad llamada Einsatzkommando Ägypten, cuyo objetivo era eliminar a los judíos en Palestina con la ayuda de los árabes locales. Después de la victoria británica en el Alamein, se eliminó la amenaza de aniquilación de los judíos en el Medio Oriente. Pero el Mufti siguió ayudando a los nazis. Ayudó a reclutar musulmanes de Bosnia para las SS. Decenas de miles de musulmanes sirvieron en las SS en contra del llamado de los líderes musulmanes locales a no colaborar con los nazis. Algunos de estos soldados musulmanes de las SS lucharon contra los judíos en 1948. Sin embargo, el Mufti Amin al-Husseini no estaba solo en la Alemania nazi. Como probablemente te habrás dado cuenta hasta ahora, la conexión de la que estoy hablando aquí va más allá de que un importante líder árabe se convierta en pro-nazi. Había otros líderes árabes con él. Uno de ellos era Hassan Salameh. El nombre Hassan Salameh es conocido en Israel porque su hijo, Ali Hassan Salameh, fue uno de los terroristas responsables del asesinato de 11 atletas israelíes en los Juegos Olímpicos de Múnich de 1972. De todos modos, Hassan Salameh fue uno de los comandantes de la revuelta árabe contra los judíos y los británicos en los años 30 durante el mandato británico. En su página de Wikipedia en inglés, los escritores olvidaron mencionar que él y su pandilla también asesinaron a muchos árabes en Palestina. Me parece interesante que muy a menudo cuando los líderes palestinos desde los años 30 hasta hoy asesinan a otros palestinos, no se cubre en absoluto. De todos modos, Hassan Salameh se sometió a entrenamiento de comando en la Alemania nazi y fue parte de la Operación Atlas. La Operación Atlas tuvo lugar en 1944. 5 miembros de las SS, 3 alemanes que crecieron en Palestina bajo mandato británico y 2 árabes, Hassan Salameh y Abdul Latif, se lanzaron en paracaídas entre Jerusalén y Jericó para recopilar información de inteligencia. Existe una teoría de que planeaban envenenar las fuentes de agua de Tel Aviv. Como se mencionó antes, el Mufti lo discutía con los italianos en 1936. Pero no hay suficientes pruebas para respaldar esta teoría. Y todos los miembros de la unidad, excepto Hassan Salameh, fueron capturados por los británicos antes de que pudieran llevar a cabo sus planes. Hassan Salameh fue asesinado más tarde en la guerra de 1948. El rival árabe del Mufti Amin al-Husseini, un hombre llamado Fawzi al-Kawakji, también se refugió en la Alemania nazi y contribuyó a la máquina de propaganda árabe nazi. Tanto él como Hassan Salameh incluso se casaron con mujeres alemanas.
¿Por qué casarse con una chica alemana? En 1947, Kawakji dijo, la batalla entre los árabes y los judíos es una batalla total y la única posibilidad es la aniquilación de cada judío en Palestina y todos los países árabes. Kawakji fue un líder de las fuerzas árabes en la guerra de 1948. Y como puedes ver en la cita anterior, tenía puntos de vista bastante radicales, puntos de vista alineados con la visión de los nazis sobre los judíos. Después de la guerra vivió en Siria. Entonces, como expliqué, la conexión entre los árabes de Palestina y los nazis comenzó en los años 30 y continuó fortaleciéndose durante los años de guerra. Esta es una conexión bien documentada y es obvio que el problema que unió a las dos partes fue su odio hacia los judíos. ¿Todos los musulmanes siguieron al mufti? No, algunos musulmanes incluso arriesgaron sus vidas para salvar a los judíos, especialmente en Albania. Pero eso no cambia el panorama general. El auge del nacionalismo en Irak, Egipto, Siria también tiene alguna conexión con la ideología nazi. Y esto explica en parte el antisemitismo que existe en el mundo árabe. Y solo una nota rápida sobre la palabra antisemitismo. Para evitar cualquier malentendido, sé que los árabes, al igual que los judíos, se consideran personas semíticas, porque ambos idiomas son semíticos. Pero esa definición de semítico no se aplica cuando se añade anti a la palabra. Así que cuando decimos antisemita, el significado es antijudío. Y por cierto, ¿recuerdas cuando Mein Kampf fue traducido por primera vez al árabe en los años 1930 por Fritz Groba? ¿Lo recuerdas, el diplomático nazi en Irak? Fue el primero en traducir Mein Kampf al árabe. De hecho, cambió la palabra antisemita por antijudía en la versión árabe para evitar cualquier malentendido. Mein Kampf se ha publicado muchas veces en árabe y es uno de los mayores bestsellers en el mundo musulmán. Porque tengo una esposa alemana y porque soy un guía turístico, sé con qué frecuencia a los alemanes que viajan a países musulmanes se les dice lo grandioso que fue Hitler. Lo escuchan en otros lugares también, pero lo escuchan mucho en países musulmanes. La sociedad musulmana es altamente antisemita. Y las raíces de esto se remontan a la conexión entre el Mufti Amin al-Husseini y Hitler. Por lo general, no doy mis fuentes porque hablo de cosas básicas que se pueden encontrar fácilmente en Google. La mayoría de lo que he dicho en este video no es diferente. Pero como este tema podría ser totalmente nuevo para ti, aquí tienes algunas recomendaciones de libros. Algunos de los libros se pueden leer en línea. Mufti y el Führer, Ascenso y Caída de Haj Amin al-Husseini, Palestina nazi, los planes para el exterminio de los judíos en Palestina, una genealogía del mal, antisemitismo del nazismo al yihad islámico. Dejaré algunos enlaces en la descripción. Por favor, ayúdame a difundir la palabra. Estoy haciendo lo mejor que puedo, ahora es tu turno. Hay un botón de compartir abajo y puedes publicarlo en tus cuentas de plataformas sociales. Dale me gusta a este video, suscríbete y compártelo. Gracias a mis seguidores, ustedes me motivan. Por favor, comparte este video y nos vemos la próxima semana. Yaya, adiós.